Buenas, ¿cómo están? Es un gusto poder reencontrarnos quizás por estos medios virtuales. Y la propuesta que queremos realizar hoy es como un pequeño ciclo de tres pequeñas charlas, que nos ayuden a una pregunta o una demanda que me parece que al menos muchos de nosotros fraires recibimos continuamente. ¿Cómo profundizar en nuestra vida espiritual? ¿Cómo ahondar nuestra vida espiritual? Frente a luces y sombras, frente a avances y retrocesos, frente a periodos en los cuales estamos profundamente conectados y periodos que estamos verdaderamente dispersos por las inmensas actividades de nuestro día a día. Bueno, ¿cómo profundizar en nuestra vida espiritual? Esto es lo que quisiéramos poder compartir con tres pequeños bloques creemos de 20 minutos, pero que nos permitan como poder escuchar, reflexionar, practicar y volver a escuchar. Así que de esta manera iniciamos este pequeño ciclo en el cual podríamos titularlo ¿Cómo ahondar en nuestra espiritualidad? ¿Cómo permanecer en nuestra espiritualidad? Permítanme comenzar desde lo global a lo particular. Y creo que es interesante que nos preguntemos, es interesante que podamos evaluar, es interesante que saquemos esta fotografía de lo que ha sucedido en muchos países, de lo que ha sucedido con muchos hombres y mujeres de distintas latitudes, con la muerte y, si quieren, con el último tiempo del Papa Francisco, con la muerte y con sus gestos. Como tantos hombres y mujeres que parecían dormidos, tantos hombres y mujeres que parecían indiferentes, tantos hombres y mujeres que caminaban o en lo ordinario de su proceso espiritual o alejados de la pregunta espiritual, los gestos y en última la muerte del Papa Francisco como volvieron a vitalizar, volvieron a poner en movimiento, casi hasta podríamos decir socarronamente, parecería que el cristianismo, que el catolicismo se puso nuevamente de moda. Hombres y mujeres jóvenes que quizás nunca en su vida subieron un reel, esta vez lo repostean del Papa Francisco en sus gestos o en alguna de sus palabras o en alguna de sus actitudes. ¿Será esto un fuego artificial? ¿Será un fuego artificial que, como muchas de las experiencias que vivimos y tenemos, duran un instante, duran el momento que el corazón se enciende, pero rápidamente se apagan por lo cotidiano? ¿Será esto una puerta que se abre y que nos invita a transitar y que nos invita a crecer en protagonismo, en adultez, en fe? ¿Será esto un momento donde la fe de hombres y mujeres que ya venimos caminando nos lanza al desafío de un paso más? Es interesante que cuando uno escucha a muchos profetas de la espiritualidad, y llamo profetas, irónicamente, a muchos profetas de la espiritualidad, se habla de que caminamos a una espiritualidad sin religiones, a una espiritualidad sin instituciones, que caminamos a un Dios sin la necesidad de la institución, de la mediación, o sin la necesidad de una religión que nos aglutine. Creo verdaderamente que, por lo menos hablo de nuestro cristianismo, del catolicismo, que hay mucho por mejorar, por crecer, por modificar, que en nuestra experiencia de fe y de la institución eclesial hay mucho que denunciar y mucho que transformar. Pero sin embargo también creo, y esto me parece que lo dice la historia de la humanidad, que cuando dos o tres hombres ya se reúnen, comienzan a institucionalizar vínculos y roles. Es muy difícil, aún en los que se alejan de la fe católica o de la institución de la Iglesia católica, aún aquellos que se alejan de la Iglesia, de alguna manera
comienzan a formar grupos rebeldes, opositores, pero grupos que se institucionalizan en proclamar esta fe sin religiones, esta fe sin institución. No son francotiradores aislados, son pequeños grupos ya institucionalizados, aunque proclamen la no institucionalización. Preguntamos sobre si será un fuego artificial el movimiento que produjo la muerte del Papa Francisco, pero esto también nos permite como sacar una fotografía, el movimiento sobre todo de muchos jóvenes que traslucen, que transmiten, que expresan una profunda sed de espiritualidad. Una profunda sed de espiritualidad en medio de sus vidas cotidianas y que quizás no la encuentran en las instituciones, en las parroquias, en los grupos juveniles, no encuentran esta satisfacción de su sed en lo que ordinariamente antes ofrecía y satisfacía. Y esto creo que es verdad. Y aquí podríamos hablar de la noche de las instituciones. Aquí podríamos hablar de la oscuridad de las instituciones. Como muchas de nuestras instituciones, en lugar de transmitir luz, en lugar de transmitir vida, transmiten regla, transmiten cerrazón, transmiten como una profunda incapacidad de ser respuesta para lo que el corazón y la vida del hombre, la mujer, el joven de hoy está reclamando. Esta oscuridad de las instituciones, esta oscuridad que con tanta fuerza se proclaman estos profetas de la muerte eclesial o de la muerte institucional, es una oscuridad que tenemos que reconocer como verdadera, es una oscuridad que tenemos que reconocer como existente en nuestras comunidades, en nuestra iglesia. Y por eso la pregunta de cómo permanecer en la espiritualidad, cómo ahondar en la espiritualidad, también tiene que ver cómo ahondar en una espiritualidad comunitaria, en una espiritualidad eclesial, cómo ahondar y poder, si quieren, iluminar las oscuridades. Voy a hablar un poquito de la noche, de la oscuridad, y me parece que es interesante, tanto ahora como en el próximo encuentro, que podamos entender algo de la noche. La oscuridad y la noche, que parecerían ir juntas, podríamos distinguirlas, ¿no? Como que la oscuridad tenga más que ver con, por lo menos en este diálogo, la oscuridad tenga que ver más con el pecado, la oscuridad tenga que ver con gestos, actitudes, modos, vínculos, realidades de la iglesia que nosotros decimos, esto es oscuro, esto no tiene que ver con Jesús, la luz, esto no tiene que ver con el reino luminoso que se nos propone, esto no tiene que ver con una vida plena. Y ahí podemos hablar de los escándalos del abuso sexual, abuso de conciencia, abuso religioso, pero también podríamos hablar de la incoherencia, también podríamos hablar de tantos hombres y mujeres que proclaman, embanderan la religión, embanderan la fe para juzgar, para oprimir, para atacar, para segregar, para marginar, para señalar perfectos e imperfectos. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la iglesia y hemos visto en la iglesia el dedo que señala y señala condenando a hombres y mujeres que viven una identidad sexual diferente, hombres y mujeres separados, hombres y mujeres? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Esta oscuridad que tiene que ser transformada, esta oscuridad que no es esta la que nos va a ayudar a profundizar, esta oscuridad a la cual nosotros debemos transformar desde la vivencia de una espiritualidad más profunda. Y para vivir una espiritualidad más profunda tenemos que animarnos a atravesar la noche. Y esta es la profunda distinción. Va a decir el gran Juan de la Cruz: qué bien sé yo de la fuente que emana y corre aunque es de noche. La experiencia profunda de saber dónde ir a beber, pero también
la experiencia profunda de que voy a vivir, a beber y voy a estar caminando oscurecidamente en medio de la noche, en una noche que no encuentro caminos, que no encuentro la calidez del sol, que no encuentro la calidez de las certezas, de las verdades absolutas, del corazón encendido. ¿Qué bien sé yo? Juan de la Cruz expresa en esta pequeña poesía del cántico espiritual, expresa con mucha claridad que él sabe dónde ir a beber, que él sabe dónde está la fuente, pero también experimenta que camina en medio de la noche, que camina sin certezas, que camina con dolores, con angustias, con preocupaciones. También podríamos decir que hay otro tipo de noche, de oscuridad. La oscuridad del pecado, y ahí recordamos la última cena, cuando Judas sale con la decisión clara de traicionar a Jesús, el evangelista Juan nos dice muy simplemente, era de noche. Pero hay una noche que bíblica también, en la cual Nicodemo va a ver a Jesús de noche. Y las mujeres esperanzadas en la noche del sábado santo, en la madrugada del domingo, aunque aún era de noche, salen a buscar a Jesús al sepulcro. Por eso podríamos decir que hablamos de oscuridades que deben ser transformadas y hablamos de noche que deben ser vividas porque son la condición necesaria, la condición necesaria para que nuestra fe, nuestra experiencia religiosa, nuestra experiencia espiritual madure, se profundice, sea capaz de vida. Evidentemente, esta noche del Espíritu, esta noche que nos hace crecer, esta noche que nos hace madurar, necesita como algunas precondiciones, necesita como que hayamos adquirido o que nos animemos a caminar junto con, ¿no? Y aquí hay dos grandes, si quieren, realidades, dos grandes actitudes que deberíamos incorporar y que deberíamos preguntarnos en este primer momento para nuestra propia vida espiritual, para nuestra propia vida religiosa. ¿Cuál es el lugar que yo le concedo al silencio? ¿Cuál es el lugar que le concedo al silencio en mi cotidianidad? Es muy difícil escuchar a Dios, es muy difícil que el Señor encienda el corazón, es muy difícil que tenga la capacidad de atravesar la noche espiritual, si no tengo la certeza del encuentro con Dios que surge ante todo del silencio. Necesitamos silencio, necesitamos en este mundo hiperconectado, en este mundo que nos motiva y que, si quieren, que continuamente está impulsándonos, que continuamente está estimulándonos en todos los sentidos, este mundo de las redes, este mundo de las imágenes, este mundo de la música a alto volumen, este mundo de los auriculares que me permiten ni siquiera mantenerme en el silencio entre un viaje, en medio de un viaje o en un momento de caminata. Necesitamos recuperar la dimensión del silencio. Un silencio que escucha, no es un silencio que me aísla, no es un silencio que me deja vacío, no es un silencio que me hace indiferente a la vida y a lo que me pasa. Es un silencio que aprende a escuchar lo profundo de mi propia vida y que aprende a escuchar en lo profundo de mi propia vida la voz de Dios que vive en mí. La voz de Dios que ha decidido habitar en mí. Siendo Él totalmente distinto a quien yo soy, hay también muchos lechos espirituales que terminan como en un pseudo panteísmo donde Dios y yo somos lo mismo, donde la presencia de Dios es tan presente en mí que es indiferenciable. En este Dios que vive en mí, diferente a mí, distinto a mí, totalmente otro que yo, en este Dios que en un gesto de amor y de cercanía ha decidido habitar en mí, en este Dios que vive en mis entrañas, que está tejido en mis entrañas, necesita ser escuchado en el silencio. Y para esto necesito ejercitar un silencio del cual muchas veces huimos.
huimos porque tememos, huimos porque cuando comienzo a hacer silencio aparecen las heridas, aparecen los monstruos, aparecen, si quieren, los dolores, aparecen las angustias, aparece lo que en el corazón ya está, pero que yo no quiero escuchar y que posiblemente compense con tanto ruido, con tanta actividad, con tanta pseudo ocupación que no me hace crecer. Necesito poder hacer silencio y permanecer en el silencio. Hacer silencio y permanecer aunque aparezcan al inicio los dolores, las heridas del pasado, las heridas de la infancia, las heridas de la soledad, las heridas de las angustias. Aunque aparezcan primero, si quieren, estos espacios más oscuros del corazón. Si no permanezco en el silencio, si no soy capaz de permanecer escuchando lo que estas heridas mismas me están hablando, si no soy capaz de atravesarla y me escapo de este silencio, es difícil que tenga la posibilidad de una conexión profunda conmigo y de una conexión profunda con Dios. Silencio para la escucha. No es un silencio para el vacío, es un silencio para la escucha. Dios habla en lo secreto del corazón. Dios susurra palabras amorosas. Dios susurra al corazón. Pero es necesario callar. Dios no va a tapar nuestras voces con una voz más potente, con una voz que grita. Dios al revés, frente a nuestro continuo palabrerío, Dios se silencia, nos espera. Dios, si quieren, ocupa su lugar de escucha, invitándonos también a nosotros a escuchar. El silencio que me permite el vínculo, que me permite el encuentro. ¿Cuántas espiritualidades no crecen? ¿O cuántas espiritualidades que llegado el momento de la dificultad se quiebran o se pierden o se mueren? Porque han sido espiritualidades que solo se han sostenido en los ritos, en las cáscaras, se han sostenido en la cáscara y no han podido comer la pulpa del encuentro, de la presencia, de la vida de Dios con nosotros, de la vida del Dios que se acerca. Por eso estamos invitados a un silencio que nos conecta, a un silencio que nos vincula, porque nuestro Dios no es una energía abstracta, nuestro Dios no es una atmósfera imperceptible. Nuestro Dios es un Dios personal, es un Dios que sale al encuentro, es un Dios que ha decidido desde la creación hacer a un totalmente otro, nosotros, para que este otro experimente su amor, para que este otro pueda participar del amor entrañable que el Padre tiene al Hijo y al Espíritu, de este amor entrañable que el Hijo tiene al Padre. Este Dios que ha decidido acercarse amándonos, no se acerca pasivamente, no se acerca sin actividad, es un Dios que se acerca amándonos. Por eso, si quieren, los dos primeros momentos de nuestra posibilidad de la pregunta del crecimiento en la vida espiritual tienen que ver con el silencio que construyo, un silencio que cuido, un silencio que ejecuto, un silencio que no lo dejo librado al azar, sino que preparo en mi día momentos de silencio para el encuentro. Silencio y vínculo, silencio y encuentro. Este estar presente de Dios que me invita a transformar la cotidianidad, que me abre al amor, que me abre a la fraternidad, que me abre al otro, que me abre, si quieren, a lo más profundo de mí, porque despliega lo mejor de mí y me motiva a vivir cada día más cercano a Él. Por eso es este primer momento, esta primera invitación a que nosotros nos preguntemos y que nosotros estemos atentos. ¿Cuál es el lugar en mi día para el silencio? ¿Cuál es el lugar para la escucha? ¿Cuál es el lugar para el silencio profundo? Un silencio que elige libre y adultamente
construirse, generarse, realizarse para poder encontrarme con el Dios que habita, con el Dios que habla, con el Dios que ama. Ojalá que nos demos en este tiempo, en esta semana, que nos demos y que construyamos un espacio exclusivo para Dios, un espacio dentro de nuestra habitación, de nuestra casa, de nuestras iglesias, de nuestras comunidades, donde podamos gozar de un silencio extendido, continuado, elegido, permanente, un espacio de silencio, un silencio que escuche el interior de mi propia vida y al Dios que quiere conducir, al Dios que quiere invitarme a que mi vida sea más plena, que mi espiritualidad sea más profunda y que mi encuentro con Él sea el verdadero sentido, la verdadera fuente desde el cual vivo la vida. Nos vemos en la próxima.